Bueno, fundamentalmente vamos a hacer hincapié en la crisis de partidos políticos, ¿sí? Y en el punto de partida, y a esto ya más a un nivel abstracto, ¿sí? Teórico y de fundamento de nuestros principios, como movimiento. Aquí en la Argentina es una cuestión, ¿no?, para discutir si efectivamente tenemos una cultura democrática. Pero ahora vamos a ir a esa cuestión. Lo que quiero resaltar, y por eso fuimos a Grecia y al amigo Pericles, que fue el que de alguna manera impulsó todas estas cuestiones, ¿sí?, del espacio público para la discusión, es que ellos no necesitan partidos políticos. Las democracias modernas, a partir del crecimiento de las ciudades y a partir de la incorporación, ¿no?, del sufragio universal, ¿no?, fue necesaria una representación para de alguna manera permitir la discusión de las cuestiones públicas. Porque era imposible reunir a los 40 millones de argentinos para decidir lo de nuestro país. Sería imposible, al menos con la tecnología que hoy se maneja. Bien, aquí también tenemos, si se quiere, ¿no?, para poner algún ejemplo de participación. O sea, existe, por ejemplo, el presupuesto participativo. Ahora, eso es, ¿no?, una lavada de cara, o efectivamente está fomentado por un espíritu democrático y participativo. Esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión. Efectivamente se busca la participación, o es una lavada de cara frente a la creciente reclamo que se experimenta no solo en este país, sino en todos los lugares de mayor participación ciudadana. Hay que ver qué participación, eso es otra cuestión. Pero sí que, de alguna forma, las nuevas tecnologías están poniendo, ¿no?, llevando determinada información, ¿sí?, que antes era mucho más, digamos, reservado o inaccesible a mayores cantidades de personas. O sea, aquí en Argentina no tengo muy en claro la cantidad de personas que tienen, por ejemplo, acceso a Internet, pero sí en los países desarrollados eso llega a un 99 o un 98% de posibilidad de tener esa posibilidad. Eso no significa que se quiera participar activamente, es otra cuestión. Es interesante lo de la representación por una cuestión de la legitimidad. ¿Esto, no? Por ejemplo, Rousseau consideraba que la soberanía era indelegable. Y él lo explica en el contrato social de una manera muy sencilla, ¿sí? Él dice, yo puedo decir hoy lo que debe hacer ese representante, pero yo no puedo estar seguro como ciudadano que ese representante va a hacer mañana lo que yo quiero. Y lo que nosotros tenemos que incorporar como cultura es que esos representantes en verdad deberían hacer lo que la ciudadanía quiere. Y ahí es donde me echamos por el tema de la crisis de los partidos políticos. Y vamos concretamente a la situación en la Argentina. Un sistema de partidos en una democracia representativa y republicana, ¿sí?, que es a la que nosotros aspiramos, ¿sí?, requiere como mínimo dos partidos que compitan por el poder en igualdad de condiciones. ¿Y qué ocurre cuando sucede eso? Se controlan. Y al controlarse, ¿sí?, se ponen límites. Lo que está sucediendo en la Argentina es que no tenemos eso. Tenemos un solo partido político, ¿sí?, que impone y convierte a la Argentina o en una democracia delegativa, que es lo que tenemos que ver dentro de un ratito, el texto de O'Donnell, ¿sí?, o sea, que es una dictadura de la mayoría. Veamos lo que es un partido político tradicional, ¿no? Veamos. Armonización de intereses, ¿sí?, canalización de peticiones de la población hacia los poderes, reforzamiento de estabilidad del sistema político, movilización e integración social, agregación de demanda, armonización de intereses sectoriales. Fíjense que fomenta la socialización política, transmite principios, proyectos e ideas que propician el aprendizaje cívico, creación y orientación de la opinión política, garantizan la renovación de las autoridades mediante el consenso y la aceptación de las reglas de competencia, diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas, control de los representantes. Esto es lo que vendría a ser un partido político tradicional. Bueno, claramente esto no tenemos en la Argentina. Claramente esto no tenemos en la Argentina. Entonces, partimos de la base de que hay una crisis de partidos. Y entonces, al haber una crisis de partidos, aquello que queremos, un país diferente, no encontramos un espacio para influir en esa organización social que es el Estado. No lo encontramos. Y es ahí entonces donde surge la necesidad del movimiento. Y aquí hay dos cuestiones para tener en cuenta, porque no es excluyente
No son excluyentes los partidos políticos de los movimientos sociales. Uno conforma un movimiento social, ¿sí? Lo hace con la expectativa de modificar la realidad social, con la expectativa de modificar ese Estado, esa organización social. Y yo la pregunta que les hago, ¿hay en la Argentina actual, por ejemplo, un espacio para un movimiento social que quiere influir en la realidad social y que haga hincapié en valores, en decencia, en la lucha para la corrupción, y encontrar eso, y encontrar en los partidos políticos argentinos esta posibilidad que mencionaba Juan de influir, porque es la manera, ¿no? Ahí se eligen los representantes que van a administrar los recursos del Estado para que de alguna manera se imponga esa realidad? No lo sé. Estamos viviendo en una democracia republicana, la cual garantiza lo que dice Juan, es decir, que los partidos políticos y sus representantes materialicen en el Estado las demandas ciudadanas, o estamos viviendo una crisis de partidos políticos y fundamentalmente una crisis de representatividad. Porque el partido político, considerado como espíritu democrático y republicano, lleva sus ideas a la discusión, pero tiene una cuestión muy clara que nos diferencia a nosotros del movimiento del PJ. Nunca aspira a la hegemonía. Considera, por eso es la cuestión cultural, considera importante en la discusión, para eso está el Congreso, el aporte del que opina diferente. No va adueñándose la verdad a la discusión. Por eso es una cuestión cultural. Por eso los partidos terminan como terminan, si la base cultural es una base cultural autoritaria. Y por eso los fracasos que han sucedido cuando se intentan hacer partidos políticos que tengan una base, por supuesto, por supuesto van a ser partidarios, van a tener una idea de cómo debería ser, pero sin compartir con el resto de los partidos políticos una cuestión fundamental, que es el diálogo y el intercambio de ideas para la mejor solución. Por eso nos cuesta tanto definir una política de Estado, realmente decir, bueno, ¿qué objetivo tiene el movimiento? ¿No? O sea, somos un movimiento porque en Argentina no hay partidos políticos orientados al bien común y con espíritu democrático y republicano. Entonces, estamos aquí en la resistencia, en este movimiento social, que tiene el derecho ciudadano de influir en la cuestión pública, pero que no está en la reunión. Lo que tenemos aquí es que los partidos además son absolutamente cerrados, ¿sí? Absolutamente cerrados, ¿no? Y no tenemos desarrollada la cuestión republicana, ¿sí? Es decir, el partido político siempre va más lento que el movimiento social. Desde ya, es menos dinámico, es más cerrado. Pero al menos deberíamos tener partidos políticos, que tengamos otra herramienta para la selección de los representantes y aquellos que manejan el poder, partidos políticos en sintonía con los movimientos sociales, o sea, al menos receptivos de la demanda de los movimientos sociales. Entonces, si eso sucede, no se va a producir esa crisis de representatividad que hoy tenemos. Va a haber crítica al partido político, ¿sí? Pero no va a haber crisis de representatividad, no va a haber deslegitimidad. ¿Cómo definimos el sistema político argentino? Vamos a ver si podemos definir eso. ¿Cuál es la realidad política que habías comentado? Claro, o sea, estamos viviendo en una democracia representativa, estamos viviendo en una democracia delegativa, estamos viviendo en una dictadura de mayorías, estamos viviendo en una dictadura, estamos viviendo en una anarquía, en un socialismo. ¿Qué estamos viviendo? O sea, ¿cuál es nuestro sistema? ¿Por qué es importante definir esto? Porque en base a ese consenso que logremos frente a la descripción que hagamos de nuestra realidad, va a definir los objetivos del movimiento. Pasamos esta cuestión de la democracia delegativa de un politólogo argentino, quizás el politólogo argentino más prestigioso que se murió hace poco, que es Guillermo O'Donnell. Y él identificó un tipo de democracia, porque estudió, ¿no?, las democracias en Sudamérica, ¿no?, distintas a las democracias representativas que funcionan en los países desarrollados. Y él habló de democracia delegativa. El concepto de democracia delegativa, ¿sí?, es fundamentalmente que
los presidentes que son votados democráticamente, o sea, que son confirmados en las urnas, una vez que asumen, creen que pueden gobernar como les parece. Creen que pueden gobernar como les parece. Y todo freno, ya sea formal, ¿no? Como por ejemplo de los otros poderes del Estado, el Congreso, la justicia, o los poderes, la Constitución del 94 incorpora varios poderes de control, ¿no? La Auditoría General de la Nación, la Oficina de Corrupción, son estorbos. Pero son estorbos porque ese presidente elegido por la mayoría del pueblo cree encarnar al pueblo. Pero a diferencia de los loquitos dictadores, ¿no? Y esta es una diferencia sustancial, que también creen encarnar al pueblo, en este caso hay un voto democrático que los pone en esa posición. En la democracia delegativa existen las elecciones y el gobernante, utilizando todo el poder del Estado, considera esas elecciones cruciales para seguir sosteniéndose como encarnación del poder de la nación e ir debilitando las instituciones republicanas. No se llevan puesta la democracia. ¿Qué se llevan puesta? La república. Un dictador se lleva puesta la democracia y la república. El principal objetivo del movimiento en este contexto es recuperar la república. Como creo que ya estamos llegando al tiempo, quería incorporar 2 o 3 cuestiones para aportar al caos de la discusión de ustedes para después resolver el tema de las preguntas. La primera es la cuestión de la crisis de los partidos políticos. ¿Qué queremos decir cuando decimos crisis? No decimos ni que no existen, ni que no gobiernan, sino que es una crisis histórica, ¿no? Representan más lo que debieran haber sido, porque se crearon para algo. Eso ya no lo hacen. Eso es lo que, por lo menos es lo que yo quiero decir. Esos partidos que fueron creados para hacer tal cosa, ya no hacen otra cosa. Y entonces hay una crisis en ese sentido. Digo, no es que no existan, que no gobiernan, sino asociamos crisis con que no se gobierna. La otra cuestión son lo de los movimientos sociales. En general, los movimientos sociales surgen por razones objetivas, surgen peleando por una necesidad material y concreta, por lo tanto los une, no los une la ideología, nada. Este movimiento social, movimiento humanista, es un aborto de la naturaleza, se podría decir, porque surge con una tarea nueva, no material y concreta en el aspecto material, sino que es necesidad histórica, moral, qué sé yo, no sé cómo van a definir ustedes, pero es algo cultural y no hay relación material, sino que hay una relación subjetiva, por lo tanto nace desde un contrato moral, y el contrato moral no lo firmamos si no lo tenemos adentro, que creo que es la expresión. Estas cualidades distintas no vamos a tener me parece, argumentos históricos para poder sostenerlo, sino que es lo que tenemos que crear nuevas argumentaciones a partir del estudio profundo. Y la última cuestión que quería plantear es algunos conceptos políticos que son elementales desde el punto de vista de la elaboración política, que es la política como un concepto de transformación de la realidad, pero que tiene la política algunos elementos previos, como es el análisis o la caracterización, como en el caso. Y la caracterización es lo más importante antes de la acción política. Es lo más importante. Si erramos la caracterización, erramos la política. O a no ser que seamos curanderos de la política. Hay muchos curanderos de la política, no saben caracterizar, pero sin embargo son los que se van bamboleando por son oportunismos, digamos. Si vos tenés una caracterización. Nosotros tuvimos una caracterización del gobierno de Cristina, o mejor dicho, Carrió tuvo estrategia mundial. Por eso acertamos la política y no pudimos discutir la caracterización abierta. ¿Por qué? Porque se escamotea la... ¿Qué caracterizás del gobierno de Cristina? Decían, no, es progresismo, es esto, se va a caer solo. Bueno, con esa caracterización, ¿qué tenés que hacer? Acompañar al gobierno de Cristina para cuando se caiga. Ahora, cuando vos decís, va hacia un fascismo, lo primero que tenés que hacer es resistir. Por eso fue tan difícil encontrar en la paz. Pero tenía que ver con la política, no tenía que ver con la caracterización.
Si no se aceptaba la caracterización de la política, no aparecía. Y eso me parece que es el acierto de Carrió en cuanto a... Pero es, más que nada, no para definir si la política es correcta o no, sino para darle elemento, herramienta de elaboración política.